Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a la mesa de análisis de la sentencia SXJDC 327 de 2019, caso Santa María Peñoles, Oaxaca, realizada por la Sala Regional Jalapa en el marco de la Semana de la Escuela Judicial Electoral, Democracia y Diversidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de analizar desde una perspectiva académica la sentencia de la Sala Regional vinculada con los derechos de los integrantes del municipio de Santa María Peñoles, Oaxaca, a celebrar un proceso adecuado de mediación, tendente a modificar el método de elección de sus autoridades municipales. Lo anterior a efecto de destacar la protección de los derechos políticos de grupos vulnerables que realiza este tribunal electoral. Integran la mesa de análisis el doctor Malio Fabio Casarín León, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. La doctora Julia Hernández García, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa. La maestra Atzimba Citlali Alejos Arredondo, defensora de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La licenciada Lucirene Loza González, secretaria de Estudio y Cuenta de la Sala Regional Jalapa. El licenciado Orlando Benítez Soriano, secretario de Estudio y Cuenta también de la Sala Regional Jalapa. Y el doctor Enrique Figueroa Ávila, magistrado presidente de la Sala Regional Jalapa. Agradecemos también la presencia en este auditorio de autoridades electorales del Organismo Público Local Electoral del Estado, de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, autoridades municipales de Santa María Peñoles, así como del público general que hoy en día nos acompaña. Les informo que este evento será difundido a través del portal de la Semana de la Escuela Judicial Electoral y las redes sociales oficiales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y de esta Sala Regional. Ahora voy a ceder el uso de la voz a nuestro moderador, el magistrado Enrique Figueroa Ávila. Muchas gracias, Cintia, nuestra brillante secretaria ejecutiva y maestra de ceremonias. Muy buenos días a todas y a todos. Yo quisiera comenzar agradeciendo también la presencia de don Roberto López Pérez, consejero del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, de don Josué Cervantes, nuestro vocal ejecutivo del Instituto Nacional Electoral. Muchas gracias, Josué, por estar con nosotros. También quiero dar la bienvenida al presidente municipal de Santa María Peñoles, don Ismael Ramírez Santiago, que nos hace favor de acompañar, y también a don Fulgencio Ramírez Morales, que es el tesorero de este municipio. Muchas gracias por su presencia y, por supuesto, darle la más cordial de las bienvenidas a cada una y a cada uno de ustedes en este evento que se enmarca en el primer aniversario de nuestra Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el que la magistrada y magistrados de la Sala Regional Jalapa nos sentimos profundamente honrados de que nuestra Sala Regional forme parte de los festejos de este primer aniversario, insisto, de la Escuela Judicial Electoral, con motivo y a partir del análisis de una sentencia muy importante de esta Sala Regional que tiene, sin lugar a dudas, un tema, un problemario que será motivo de análisis por las expertas y expertos que conforman esta mesa el día de hoy. Les quiero platicar que me han honrado con la tarea de ser el guardián del tiempo, y para ese efecto, pues saben ustedes que tenemos distintas estrategias. A mí me encanta una de unas bonitas tarjetas que me prepararon. Yo esperaré ser muy cuidadoso en el control de los tiempos y indicarle al público que nos acompaña que esta mesa está programada con la siguiente estrategia: una primera etapa en donde cada una y cada uno tendrá un tiempo máximo de 10 minutos para hacer sus primeros comentarios. A continuación habrá una segunda ronda de hasta 5 minutos para cada una y cada uno de ustedes, y después se ha diseñado y ha abierto un espacio para preguntas y respuestas al público que nos hace favor de acompañar el día de hoy. Entonces, sin más y habiendo explicado la logística de esta mesa, quisiera comentar que, en primer lugar, voy a tener el honor de ceder el uso de la palabra a don Orlando Benítez Soriano,
secretario de Estudio y Cuenta de esta sala regional, de quien me permito leer una muy breve síntesis curricular. Él es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y especialista en Derecho Electoral con mención honorífica por la Unidad de Posgrado de la misma universidad. En el año 2011 inicia su carrera profesional dentro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a laborar en la Sala Superior en la ponencia de nuestro maestro, el entonces magistrado Flavio Galván Rivera, donde se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta, entre otros cargos. En 2017 ocupó el cargo de visitador adjunto, adscrito a la Dirección de Quejas sobre Asuntos Indígenas de la Cuarta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En 2018 fue secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente desempeña el mismo cargo a mucha honra en esta sala regional. Orlando, muchas gracias. Tienes 10 minutos para tu primera intervención. Muchas gracias, magistrado presidente. Agradezco primero que nada la oportunidad de compartir esta mesa de análisis con distinguidos académicos y colegas, además de externar mi reconocimiento a la Escuela Judicial Electoral por abrir estos espacios para la difusión del análisis y reflexión del trabajo jurisdiccional que día a día realizamos en esta sala regional, con la dirección, por supuesto, de la magistrada y magistrados que la integran. El caso que nos toca analizar el día de hoy es el relativo al municipio indígena de Santa María Peñoles, Oaxaca, el cual se rige por su sistema normativo interno para la realización de sus elecciones y cuyo método de votación ha sido por terna y mano alzada. No obstante, que este ha sido su método que tradicionalmente han utilizado, un grupo de ciudadanos pertenecientes a diversas comunidades del municipio han pugnado por un cambio de método de votación, proponiendo como tal la utilización de planillas y urnas. En este contexto es que surge la controversia que se planteó en la sentencia que ahora se analiza. Voy a dar algunos antecedentes para efecto de que todos tengamos actualizado nuestra información. En un primer momento, el 28 de noviembre de 2018, los ciudadanos que pugnaban por el cambio de método de votación promovieron un juicio electoral de los sistemas normativos internos ante el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca, con lo cual controvirtieron la omisión del Ayuntamiento de Santa María Peñoles de realizar el proceso de mediación tendiente a modificar el aludido cambio de método. Con la citada impugnación se integró en esa instancia el expediente JNI 51-2018. El 4 de diciembre de 2018, el Tribunal Local determinó, entre otras cuestiones, reencauzar la demanda a fin de que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca iniciara el procedimiento de mediación. La aludida determinación fue impugnada ante esta sala regional, integrándose el juicio ciudadano 956-2018, mismo que fue resuelto en sentido de confirmar el citado punto en específico. Es bajo este contexto en el que las autoridades municipales, los representantes de las distintas comunidades de Santa María Peñoles y el propio Instituto Electoral Local iniciaron el procedimiento de mediación a fin de acordar lo relativo al cambio de método de votación. Posteriormente, los días 14 y 15 de marzo, diversos ciudadanos que habían sido actores en la instancia local promovieron sendos incidentes de incumplimiento de sentencia emitida por el tribunal local, los cuales fueron declarados improcedentes por el propio tribunal los días 25 de febrero y 20 de marzo respectivamente. Esta última determinación fue impugnada aquí con nosotros en la sala regional, que finalmente nosotros confirmamos la declaración de improcedencia de esos incidentes. Ya centrándonos en la litis actual, pasado el tiempo y llevado a cabo estas mesas en donde se pretendía agotar el procedimiento de mediación, el 20 de agosto, diversos ciudadanos que se ostentaron como autoridades auxiliares y representantes de diversas comunidades indígenas que integraron el municipio de Santa María Peñoles promovieron un diverso juicio electoral de los sistemas normativos internos con la finalidad de controvertir la omisión del Instituto Electoral Local de hacer efectivo el procedimiento de mediación iniciado con motivo del cambio de método de votación del citado municipio. Ante la omisión, por supuesto, traían como argumento del ayuntamiento de acudir a estas mesas de trabajo. El aludido juicio se radicó en el Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca en el expediente JNI 26-2019. Finalmente, el 30 de agosto siguiente, el referido tribunal local
emitió el acuerdo por el cual desechó el juicio ciudadano local y lo recondujo para que fuera el Instituto Electoral quien atendiera las manifestaciones sobre el cambio del método hecha por los promoventes. Es en este contexto que, a partir de lo anterior, diversos ciudadanos, representantes de diversas comunidades del municipio de Santa María Peñoles, promovieron el juicio ciudadano que dio origen al asunto que se analiza, a fin de impugnar justamente el acuerdo del Tribunal Electoral de Oaxaca. ¿Qué es lo que nos plantearon aquí en la Sala Regional Jalapa? Esencialmente adujeron la vulneración al principio de exhaustividad. Esto porque consideraron que el tribunal local dejó de atender la totalidad de pretensiones que expusieron en su escrito de demanda primigenio, pues indebidamente se consideró que lo que planteaban en la instancia se centraba en solicitar que se convocara a estas mesas de mediación con motivo de la solicitud del cambio de método de elección, siendo que realmente lo que impugnaban era justamente que el procedimiento de mediación en sí no se estaban llevando acorde a las directrices establecidas en los lineamientos y metodología para esos procesos, así como la omisión de turnar al Consejo General del Instituto Electoral Local un acuerdo que contenga el dictamen basado en la libre determinación y voluntad de las comunidades. ¿Qué es lo que resolvimos con la directriz de los magistrados, de la magistrada y los magistrados? Justamente que eran sustancialmente fundados estos conceptos de agravio en el que se adujo la falta o la vulneración al principio de exhaustividad. ¿Por qué? Justamente porque el tribunal local, nosotros al analizar el escrito de demanda primigenio, consideramos que la pretensión consistía en que se convocara, que erróneamente el tribunal consideró que la pretensión consistía en que se convocara a mesas de mediación. No obstante, del análisis que hicimos de la demanda primigenia, se constataba que realmente impugnaban actos que se imputaban al Instituto Electoral Local, relacionados con la omisión de emitir el dictamen relativo a la conclusión del procedimiento de mediación. Por tanto, se consideró aquí por parte de los integrantes del Pleno de esta sala que la verdadera intención de los accionantes era evidenciar la imposibilidad para llegar a un acuerdo respecto del cambio de método para la elección de las autoridades municipales. Ello tomando en consideración el deber que tienen los jueces de analizar correctamente los ocursos respectivos a fin de determinar la verdadera intención de los actores en este caso. De ahí que al no haber analizado así la controversia del tribunal local, es que se consideró que se vulneraba el principio de exhaustividad. Un aspecto importante de la sentencia es que se analiza la normativa electoral del Estado de Oaxaca, principalmente las disposiciones en las que se establece este procedimiento de mediación como un mecanismo interno de solución de controversias de los municipios que se rigen por sus sistemas normativos indígenas, y de la cual se llega a la conclusión de que este método no se puede prolongar de manera indefinida, ya que es posible que las partes en conflicto no puedan o no encuentren puntos de acuerdo en este procedimiento. Ello a partir de que en la propia normativa se establece la posibilidad de que los procedimientos de mediación no resulten eficaces para resolver estas controversias al interior del municipio indígena. Por lo cual se insistió que no era jurídicamente factible reenviar de manera indefinida las controversias a dicho mecanismo de solución de conflictos, pues la propia ley dispone cuál era la solución o cuál es la solución que deben darse en esos casos en los que la mediación no concluya de manera satisfactoria. Es por todo lo razonado hasta ahora que en la sentencia se concluyó revocar el acuerdo impugnado y se ordenó al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca que a la brevedad emitiera una nueva determinación en la cual se incluyeran la totalidad de temáticas establecidas en la demanda primigenia y los atendiera frontalmente. Ese sería la relatoría del asunto que ahora se pone a consideración de esta mesa para su análisis. Muchísimas gracias, Orlando. La verdad es que Orlando fue el secretario proyectista de este asunto y, como pueden ustedes apreciar, hizo un trabajo de relatoría de una alta especialidad y que nos va a permitir, efectivamente, a partir de las siguientes participaciones,
ir diseccionando cada uno de los elementos que conformaron esta controversia. Muchas gracias, Orlando. A continuación, voy a tener el gusto de cederle el uso de la palabra y primero presentarla a la maestra Atzimba Citlali Calejos Arredondo. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, especialista en Justicia Electoral por la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y maestra en Derecho Constitucional y Argumentación Jurídica por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. En el ámbito profesional se desempeñó en diversos cargos dentro del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán y en la Sala Regional Guadalajara de nuestro Tribunal Electoral Federal. Fungió como consejera distrital propietaria del otrora Instituto Federal Electoral durante el proceso electoral federal 2011-2012. Es autora de artículos relacionados con derechos indígenas, interpretación judicial y argumentación jurídica. Actualmente cursa la especialización en Epistemologías del Sur, dirigida por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales y el Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coimbra. A partir de mayo de 2016, desempeña el cargo de Defensora Pública Electoral para pueblos y comunidades indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por favor, Atzimba. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Pues para mí es un honor compartir esta mesa con especialistas en la materia y me siento muy honrada. Externo mi agradecimiento con la Sala Regional Jalapa y con el Centro de Capacitación Judicial. Bueno, el análisis del caso que estamos comentando el día de hoy, y así quiero exponerlo, primeramente quiero exponer un poco de lo que es el marco legal. Segundo, exponer la problemática de la comunidad y posteriormente realizar un análisis o un comentario sobre la sentencia de la Sala Regional. Primeramente debemos partir del hecho, como todas y todos conocemos, de que nuestro sistema jurídico mexicano reconoce dos formas de elección de autoridades, una a través del sistema de partidos políticos y otra a través del sistema normativo interno. Ahora, de manera vanguardista, en la legislación del Estado de Oaxaca desde 1995 se permite que las elecciones de las autoridades municipales se puedan efectuar a través del sistema normativo indígena. Sin embargo, debemos de diferenciar sobre lo que es el método, la forma de elección propiamente de las autoridades y el método de elección. Se tiene reconocido en el Estado de Oaxaca un catálogo de sistema normativo interno. 417 municipios de los 570 eligen autoridades bajo el sistema normativo y el método o la forma de elección de sus autoridades pues puede ser o es muy variado, ¿no? Puede ser a través de asamblea, a través de urnas, a través de mano alzada, pizarrón, dependiendo de lo que cada comunidad determine de acuerdo a su sistema. Ahora, en el Estado de Oaxaca, además de la vanguardia en el sentido de que es de los municipios que ha regulado previamente incluso que la legislación federal o que de la Constitución Política Federal, que ha permitido que las comunidades elijan a sus autoridades bajo el sistema normativo interno, también es vanguardista en el tema de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Dentro de estos mecanismos alternativos de solución de conflictos encontramos precisamente la mediación, que es el tema que nos trae ahora sí que aquí para analizar. En la legislación del Estado de Oaxaca se prevé que la mediación consiste en un método alternativo de resolución de conflictos electorales y este sistema o este método se aplica en caso de cuando existan discrepancias o conflictos sobre el método, sobre todo lo que tenga que ver con las elecciones que se rigen bajo el sistema normativo interno. Yo creo que este tema, pues evidentemente tiene que ver bajo una lógica de que es mejor que es mejor que las autoridades o los órganos jurisdiccionales no intervengan tanto como en la conformación o en la determinación del sistema normativo de una comunidad, sino que sea la propia comunidad la que decida de alguna manera cómo quiere elegir a sus autoridades. El órgano facultado para hacer esta mediación pues es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca a través de su Dirección Ejecutiva del Sistema Normativo Interno.
Y bueno, ahora, el Instituto Electoral realiza o es el principal mediador o es la autoridad principal para realizar esta función de mediación, y esta mediación se puede hacer por alguna resolución judicial o a través de petición de parte de una comunidad indígena o de colectivos o ciudadanos integrantes de una comunidad. Ya que tenemos como este contexto, que ya me permití dar este contexto sobre el marco legal, debemos puntualizar que la mediación tiene diferentes etapas. Una etapa de preparación, que no es otra cosa más que el definir o el que el Instituto Electoral tenga o tenga el consentimiento de las partes para iniciar este proceso. Una segunda etapa, que es delimitación del problema y desarrollo. No es otra cosa también más que el mediador determine cuáles son las partes medulares del conflicto. Siempre que hay una mediación es porque evidentemente hay un conflicto que se tiene que resolver y se tiene que platicar de manera democrática. Y bueno, pues en esta etapa se debe de fomentar el diálogo y generar un ambiente de confianza para que las partes lleguen a un común acuerdo. Y finalmente pues tenemos una etapa de conclusión de esta mediación. En esta etapa de conclusión es donde se alcanzan los acuerdos. Aquí hay dos en la etapa de conclusión. O se alcanzan los acuerdos o no se alcanzan y ya dicen, bueno, se va a interrumpir el proceso de mediación porque no hubo un acuerdo, un consentimiento de las partes, y el Instituto Electoral, a través del Consejo General, emite alguna recomendación sobre la problemática o cómo se debe de resolver la problemática del problema. En esta sentencia que nos ocupa el día de hoy, como ya lo comentaba Orlando y como viene claramente especificado en la sentencia, el conflicto o la materia de conflicto es cómo se van a elegir, el método de elegir a las autoridades municipales. Y tenemos algunos ciudadanos que estiman que el método electivo debe ser a través de Asamblea General Comunitaria, que se debe de llevar a cabo en la cabecera municipal, y otras localidades que consideran, otros ciudadanos que consideran que el método electivo que debe imperar en Santa María Peñoles es el de urnas, la instalación de las urnas. Este asunto evidentemente deviene de una larga cadena impugnativa. La sentencia que estamos analizando el día de hoy se constriñe al tema de la mediación. Y bueno, me parece que en principio lo que destaca de esta resolución pues es para mí dos cosas importantes que destacar. La primera es que se garantiza que la elección de las autoridades sea a través del sistema normativo y que sean las propias comunidades quien determine cómo debe ser este sistema. Y también dentro del contexto, y así se planteó en la demanda, dentro del contexto se analiza, se parte de la base de que el artículo 2 constitucional, apartado A, fracción tercera, reconoce que las comunidades indígenas tienen el derecho a elegir a sus autoridades bajo su sistema normativo interno. Entonces, creo que esta sentencia, así como garantiza la etapa de mediación, también me parece que es la base para precisamente garantizar este derecho que tienen las comunidades indígenas. Y en segundo, pues esta sentencia me parece que lo rescatable también es que se señala que el proceso de mediación se debe de realizar de conformidad con lo que establece la norma y los propios lineamientos del instituto. ¿Esto por qué? Toda vez que, como les comentaba con anterioridad, pues los lineamientos del instituto señalan que se debe de realizar primeramente una etapa de definición del conflicto, una etapa de sentar a las partes para llegar a un acuerdo y posteriormente, si no se llega a un acuerdo, pues que el Consejo General sea quien pues proponga cómo se debe de resolver. Entonces, me parece que este sistema o esta sentencia es clara en señalar que el método o la elección, perdón, la mediación se debe de realizar de conformidad con estas determinaciones. Ahora,
Me parece que el problema, o yo creo que también, y eso lo comparto, en cuanto al fondo del asunto, me parece que se debe, o los órganos jurisdiccionales están transitando al reconocimiento pleno del derecho de la autodeterminación, y esto conlleva a que sean las propias comunidades quien determinen cuáles son, pues ahora sí que el destino y cuáles son el método el método y el sistema electivo de las comunidades. Ya posteriormente, en la segunda participación, en los segundos minutos que me reste, comentaré algo más sobre este tema. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tsimba. Como ven, el expertise de la Defensoría está presente en esta mesa para el diseccionamiento muy puntual de cada uno de los componentes de esta sentencia. A continuación voy a tener el honor de presentar al doctor Manlio Fabio Casarín León. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Él es doctor en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, es investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es conferencista invitado en diversas universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, así como en entidades gubernamentales federales, estatales y municipales. Dentro de su obra escrita destacan La Facultad Reglamentaria, publicada por Editorial Porrúa, en coedición con la Universidad Veracruzana, y Derecho Administrativo del Estado de Veracruz, publicada en coautoría con el doctor Jorge Fernández Ruiz, por Editorial Porrúa, en coedición con la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado como autor en libros colectivos, así como articulista en revistas especializadas sobre temas de derecho constitucional, procesal constitucional y derecho administrativo en México, Argentina, Brasil, Colombia, Panamá, España, Perú y Costa Rica. Es miembro del Instituto Iberoamericano y Mexicano de Derecho Constitucional, así como de las asociaciones Internacional, Mexicana e Interamericana de Derecho Administrativo. De mayo de 2006 a mayo de 2014 fue director de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. Bienvenido, doctor, por favor. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero sumarme a los agradecimientos por esta invitación que me ha hecho la Sala Regional del Tribunal Electoral, en particular, pues ahora celebrar la grata presencia de nuestro moderador, el magistrado Enrique Figueroa. Muchísimas gracias por esa anfitrionía y también saludar a grandes amigos que vemos que nos han venido a acompañar. Me interesa destacar de la sentencia algunos aspectos medulares en los cuales se sustenta el fallo, que muchos han sido referidos, y otros que a mi juicio pudieron contribuir aún más a garantizar la consistencia y eficacia de lo decidido. Me voy a referir en principio a este elemento, en este caso, en donde la sentencia narra o refiere que los conceptos de agravio que plantearon los actores en el caso concreto se consideraron sustancialmente fundados, en este caso por la violación del principio de exhaustividad por parte del Tribunal Electoral de Oaxaca. En este punto me interesa señalar que tanto los principios de exhaustividad como de congruencia de las resoluciones judiciales resultan imprescindibles el día de hoy para garantizar adecuadamente los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva propios del paradigma del Estado constitucional y democrático de derecho. En efecto, en el ámbito interno vamos a observar que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral y algunos tribunales colegiados de circuito han sostenido en sus criterios jurisprudenciales que los principios de congruencia y exhaustividad están referidos a que las resoluciones judiciales no solamente sean congruentes por cuanto hace, en este caso, a su propio contenido, sino también con la litis y con lo expresado en la demanda, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo, por supuesto, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos. De manera particular, en la Sala Superior del Tribunal Electoral se ha llegado a sostener que, tratándose de autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales, se encuentran obligadas a estudiar primordialmente si tienen o no facultades, esto es jurisdicción o competencia, para conocer de un procedimiento o decidir la cuestión sometida a su consideración,
y si lo estiman satisfecho ese presupuesto fundamental, entonces proceder al examen completo de todos y cada uno de los demás requisitos formales. Asimismo, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, tienen el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis en apoyo de sus pretensiones. Lo mismo si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir una nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, donde se exige el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y en su caso de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo. Por su parte, diversos tribunales colegiados han sostenido, entre otros aspectos, que el principio de exhaustividad se orienta a que las consideraciones de estudio de la sentencia se revistan con la más alta calidad posible de completud y de consistencia argumentativa. Esto es, que atiendan todos aquellos argumentos que revelen una defensa concreta con ánimo de demostrar la razón que les asiste. En el ámbito internacional, los principios de congruencia y exhaustividad han sido desarrollados tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como por el Tribunal Europeo. Así, el órgano jurisdiccional interamericano, en el caso Heliodoro Portugal contra Panamá, fallado en 2008, determinó que el principio de exhaustividad exige el estudio de la totalidad de los argumentos jurídicos expuestos en la demanda, cuidando que los razonamientos de la sentencia sean compatibles y coherentes entre sí. En consecuencia, las resoluciones judiciales deben estar completas, por ende, se deben analizar todos los conceptos de violación expresados por las partes y no ignorarlos, so pena de que se declare el fallo como nulo. Por su parte, el marco normativo del principio de exhaustividad en el ámbito europeo mantiene, a mi juicio, un desarrollo más profundo y fidedigno que implica las exigencias de ese principio de mención. Así, tenemos que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha sostenido que las autoridades jurisdiccionales tienen la responsabilidad de introducir en las sentencias un conjunto de aspectos imprescindibles para materializar la exhaustividad que exigen sus fallos, básicamente vinculados a los elementos de la motivación. Esto es, con el fin de materializar un proceso equitativo y cumplir con características que cumplan determinadas exigencias para la administración de justicia bajo criterios de razonabilidad, congruencia y, por supuesto, fundados en derecho. Pues de lo contrario se vulneraría el derecho de acceso a la justicia que consagra la Convención Europea de Derechos Humanos cuando se refiere, en este caso, a los ámbitos nacional e internacional de las controversias. Un ejemplo del sistema europeo de estos elementos se refiere a la interpretación de aclaración de las sentencias que le infiere el tribunal como elemento imprescindible del principio de exhaustividad, reiterando a su vez la necesidad de satisfacer el principio de congruencia desde el ámbito interno y externo de la decisión. Con ello, podemos observar que, por ejemplo, en el ámbito de la sentencia, concretamente en el párrafo 36, a la hora de su lectura, podemos observar que se hace alusión, por supuesto, a este motivo sustantivo para poder revocar el fallo del Tribunal Electoral de Oaxaca, pero apelando esencialmente al artículo 14 y no al 17, que es el que en estricto sentido consagra el principio de acceso a la justicia pronta, completa o imparcial, en donde me parecería que sería relevante fortalecer la consideración argumentativa precisamente por tener conexión con este principio de exhaustividad y también de congruencia. La segunda cuestión que me pareció relevante es el principio de reconducción procesal o reencauzamiento de la vía, que también se plantea en ese resolutivo, que fue otro de los efectos dados a la resolución que se impugna, en virtud de que, como ya se dijo, el Tribunal Electoral remite la promoción al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca para que atienda la pretensión de los inconformes. Como sabemos, la reconducción no es otra cosa que una manifestación concreta del principio general iura novit curia, en donde el juez conoce el derecho, aplicada a la esfera procesal, por cuanto importa la posibilidad que tiene el juzgador en función de los hechos planteados en juicio de reencauzar las pretensiones por el trámite que considere más adecuado, aunque no coincida precisamente con el escogido por el solicitarle. De acuerdo con la doctrina, existen dos formas de ejercer el iura novit curia procesal. Número uno, que el juez le señale al justiciable el error en la vía escogida, sugiriéndole el mecanismo idóneo o correcto para plantear su pretensión, o bien readecuando de oficio el trámite por aquel que se considera más idóneo. A este respecto, la Corte ha establecido en tesis aisladas que, conforme al derecho de acceso a la justicia, un tribunal solamente podría decretar el sobreseimiento en aquellos casos en los que no haya advertido en un primer momento su incompetencia, sino que hubiese instruido el proceso,
una vez que hubiese remitido el expediente al órgano competente y, por supuesto, que éste admita su competencia. Lo anterior, la Corte lo justifica a partir de dos premisas. Uno, la necesidad de garantizar que el justiciable no fuera afectado por la posible extemporaneidad de una acción que no le hubiese sido imputable, sino al órgano jurisdiccional que tardó en pronunciarse sobre su propia incompetencia, en primer lugar. Y dos, la existencia de casos en los que la competencia de un órgano jurisdiccional para conocer del caso no resulta del todo clara. En ese sentido, sostiene la Corte, es importante recordar que una cosa es entender la actuación de los órganos encargados de impartir justicia a la luz del principio de acceso a la jurisdicción y otra distinta es suplir la vía o reencauzar los asuntos más allá de los supuestos previstos legalmente. Concluyo diciendo que la posición dominante y activa del juez en este siglo XXI como dador de paz social se encuentra justificada precisamente por la sociedad moderna que exige a los jueces algo más que simplemente decir el derecho. Pretende que las soluciones lleguen en tiempo oportuno y sean eficaces. Es precisamente este valor de la eficacia de la función jurisdiccional el que califica la moderna noción de tutela judicial efectiva de los derechos, compromiso irrenunciable de los jueces. Si bien es cierto que la reconducción procesal debilita en cierto modo el sistema procesal dispositivo concebido en términos absolutos, poniendo en jaque principalmente el principio de legitimación por ser una determinación oficiosa, en virtud de su naturaleza instrumental, me parece, este debe ceder cuando estamos frente a acciones tuitivas de derechos fundamentales en general y de personas en condiciones de vulnerabilidad en particular, como es el caso que analizamos en el presente asunto. Muchísimas gracias, doctor. Mario Fabio Casarín León. Muy a tiempo, como siempre. Tengo el placer ahora de darle también la bienvenida y recibir en su casa a otra aliada de esta sala regional, a la doctora Julia Hernández García, de quien me permito leer una brevísima síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestra en Derecho Electoral y doctora en Derecho con mención honorífica por la Universidad de Jalapa y especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A partir del año 2000 ha participado en distintas funciones en los ámbitos jurisdiccional y administrativo, electoral, contando en su haber 13 procesos electorales federales y locales, de los cuales los 4 últimos los desarrolló como consejera electoral del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Como docente ha impartido, entre otras materias, Derecho Procesal Civil, Filosofía del Derecho, Introducción al Derecho Penal, Derecho Laboral, Derecho Civil 2, Derecho Mercantil y Derecho Electoral Comparado. También ha participado como ponente en distintos cursos, conferencias y foros. Asimismo, ha publicado diversos artículos en materia electoral. Actualmente se desempeña como catedrática de la Universidad de Jalapa y jefa de asesores de la Secretaría Ejecutiva del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz. Muchas gracias, doctora. Adelante, por favor. Gracias. Buenos días. Agradezco en primer lugar la invitación de la magistrada y los magistrados integrantes de esta sala. Es un honor compartir la mesa con tan distinguidos ponentes. Gracias, magistrado, por la bienvenida. Y bueno, ya en minutos antes de iniciar, hacíamos algunos comentarios generales y por lo que he escuchado con quienes me han precedido, hay coincidencia en el análisis académico que pretendemos hacer en este momento. Recuerdo que sería a partir de 2010 cuando esta sala regional comienza a conocer de forma más consecutiva de impugnaciones relativas a los sistemas normativos internos que rigen en especial en el estado de Oaxaca. Si bien en el país y en la circunscripción hay otros estados que también de forma, yo diría, mínima tienen esta práctica, municipios, como ya también se ha dado cuenta, son 417 conforme al último catálogo aprobado en 2018. Lo cierto es que Oaxaca y en específico esta sala creo que han sentado precedentes importantes que dan cuenta de la relevancia de la función jurisdiccional a la que también ya se ha referido el doctor Manlio. La cadena impugnativa ha sido referida por mi compañero Orlando, quien ha señalado cómo inició esta controversia que al día de hoy pues sigue pues pendiente de resolverse en definitiva. Hay dos aspectos que coincido también con el doctor Casarín, que es importante destacar.
La sentencia es breve, es concreta, trata de dar los elementos básicos para que se pueda comprender la litis y el porqué, el sentido de revocar la determinación del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca. Sin embargo, yo parto de la idea de que las sentencias deben tener elementos necesarios para el conocimiento y comprensión de cualquier ciudadano o ciudadana interesada en estas temáticas. ¿Por qué? Para quien redacta la sentencia, para el público especialista o el auditorio, o el propio funcionariado electoral, pues es muy claro entender cierta secuencia de actividades procesales de hecho y de derecho, y las partes involucradas, desde luego, pues también leen la sentencia, es decir, la parte actora, la parte tercera interesada, la autoridad responsable o aquellas autoridades que son vinculadas con los efectos de la sentencia comprenderán de qué viene la sentencia. Sin embargo, si algún otro ciudadano o ciudadana, algún estudiante quiere conocer a profundidad en su momento este tipo de temáticas o en qué consisten los procesos de mediación, que es el caso que nos ocupa, pues creo que todavía le faltarían elementos para comprender el contexto. Se ha expuesto ya por parte de mi compañera también en qué consisten la normativa que rodea este tipo de sistemas normativos. También ha expuesto una parte de cuál es el contexto que rodea a la comunidad de Santa María Peñoles. Sin embargo, y como también se da cuenta en los propios antecedentes, lo dijo el compañero Orlando, ha habido 2 impugnaciones previas en esta en esta cadena, y que también conoció la sala regional en 2 fechas distintas. Está también el JDC 87-2019 de abril de este año, así como el JDC 956 del año pasado, en el cual se han conocido, y incluso ahí se narran otros antecedentes que en esta tercera impugnación o tercera sentencia no se evidencia. ¿Qué quiero decir con esto? Si alguna ciudadano se interesa, algún estudiante quiere revisar y comprender por qué la decisión del Tribunal Electoral, por qué la decisión de la Sala Regional y cómo ha sido la actuación del Instituto, pues creo que todavía queda por atender otros elementos. En este caso serían las 2 sentencias que preceden y, ¿por qué no?, una nota al pie o una referencia de cuáles han sido los contenidos de las sentencias del Tribunal Electoral. Ello podría magnificar la comprensión. También considero que las decisiones de la sala, como cualquier otro tribunal, se someten al escrutinio público, y decía, no solo de las partes, de la ciudadanía en general. Quienes no conocen el funcionamiento, los tiempos, la dinámica de la resolución de este tipo de asuntos tan complejos, ya lo decíamos, porque al final va a incidir en la vida diaria, en la dinámica social, política del municipio. ¿Cuál es la trascendencia de que la ciudad conozca el funcionamiento de cómo resuelve la sala regional? Bueno, a través de sus sentencias. Solo de esa manera puede legitimar y dar a conocer la eficacia de sus sentencias. Por eso destaco también, digamos, la expeditez con que se resolvió la misma. Se da cuenta en los antecedentes que se recibe el 17 de septiembre y el día 21 siguiente ya se está resolviendo la temática. Esto creo que denota la importancia que tiene los tiempos para que la cadena impugnativa y la consecución de los actos que deben dar lugar a la conclusión del proceso de mediación que han iniciado, y también cabe destacar, en un momento 5 ciudadanos ante el ayuntamiento, que después es seguido por otros diferentes, pero pertenecientes a la misma comunidad, y que en esta última impugnación quienes vienen a impugnar ya son los representantes de algunos grupos, es decir, no necesariamente se trata de los mismos actores primigenios a los que hoy se presentan. Sin duda que lo que pugna la sala en esta resolución es darle prioridad a la consecución de las actividades del proceso de mediación. Y en este sentido, creo que también es notorio que el Tribunal Electoral, y como también lo narraban en los antecedentes, en el primer juicio normativo 51, actúa de la misma manera, yo diría indebida procesalmente, y lo ha expuesto muy bien el doctor Malio,
en cuanto a la observancia del principio de congruencia y exhaustividad, porque al igual que en esta última sentencia que ha resuelto la sala, también desechó y recondujo la pretensión de los actores. Y entonces, en esta tercera impugnación incurre, digamos, en el mismo vicio. Y en ese sentido, si bien coincido en lo esencial con el sentido que se ha resuelto, lo cierto es que tengo una, digamos, observación o consideración respecto a cuál es el argumento principal para considerar que debe revocarse la decisión, y que es la vulneración al principio de exhaustividad, cuando en realidad el tribunal no dejó de estudiar algún planteamiento. Hizo acotación y replanteó la litis o la pretensión final de los actores, pero en esencia no dictó una sentencia de fondo. De ahí que en lo particular considero no se vulneró el principio de exhaustividad, sino que, como también se sostiene en la sentencia, los actores hacían valer la violación al principio de congruencia, el cual creo es el aplicable, es decir, debió ser el argumento principal para revocar la sentencia, dado que, como se ha sostenido también por la Sala Superior en tesis y jurisprudencias, la sentencia incongruente se actualiza cuando se desecha la demanda y a su vez ad cautelam se analizan las cuestiones de fondo, y mutatis mutandis también la jurisprudencia 28-2000 de rubro congruencia externa e interna se debe cumplir en toda sentencia. ¿Por qué? En este sentido, los argumentos de la parte actora estaban delimitados también por el tribunal. Entonces, de forma incongruente, en vez de resolver el fondo, o en su caso solo desechar, reconduce nuevamente la pretensión de los actores. La pretensión final sigue subsistente de acuerdo a la fecha en que se resolvió la sentencia, y bueno, en segundo momento vamos a concluir con nuestra exposición. Gracias. Muchas gracias, doctora. Como pueden ustedes apreciar, las intervenciones del doctor Casarín León y de la doctora Hernández García han sido críticas a la luz del derecho comparado y, por supuesto, de la propia ruta que siguió este medio de impugnación. Ahora, y le agradezco mucho a la doctora la puntualidad de su participación, tengo el honor de ceder el uso de la palabra y presentar en primer lugar a una brillante secretaria de Estudio y Cuenta de esta sala regional. Me refiero a la licenciada Lucirene Loza González, de quien me voy a permitir leer a continuación una muy breve síntesis curricular. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad de Guadalajara, especialista en Derecho Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente cursa la maestría en Derecho Electoral impartida por la Escuela Judicial Electoral. Ha laborado en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el año 2009 a la fecha. En la Sala Regional Guadalajara laboró de 2009 a 2013, ocupando los cargos de técnico operativo y profesional operativo. Posteriormente, en el año 2013, ingresó a la Sala Regional Jalapa, donde ha ocupado distintos cargos, entre los que se encuentran profesional operativa, secretaria auxiliar, y actualmente se desempeña como secretaria de Estudio y Cuenta adscrita a la ponencia del señor magistrado Adín Antonio de León Gálvez. Lucirene, por favor. Muchas gracias, magistrado. Pues primero que nada agradecer la invitación que amablemente me hace la magistrada y los magistrados que integran esta sala regional, y sobre todo porque el tema programado para hoy en esta mesa está dirigido a analizar justamente una de las sentencias emitidas por este órgano jurisdiccional del cual orgullosamente formo parte. Pues como ya se señaló tanto por el relator como por mi compañero y compañeras panelistas, este asunto tiene que ver con un procedimiento de mediación iniciado en su momento a raíz de la presentación de un medio de impugnación por diversos ciudadanos, quienes en esencia controvirtieron la omisión en su momento del Ayuntamiento de Santa María Peñoles de realizar un proceso de mediación, pues ellos lo que querían era, lo que quieren, su pretensión es modificar el método de elección de estas autoridades. Al respecto, en su momento, como ya lo mencionaron, el Tribunal Local, entre otras cuestiones, reencausó este escrito de demanda al Instituto Electoral Local para que iniciara el proceso de mediación correspondiente. Y bueno, después de 2 incidentes de incumplimiento de sentencia, diversas autoridades auxiliares y representantes de los núcleos rurales presentaron otro medio de impugnación ante ese Tribunal Local,
y en esta ocasión controvirtieron la omisión justamente del Instituto Electoral Local de hacer efectivo este proceso de mediación que previamente ya se había ordenado por el Tribunal Local. El tribunal, entre otras cuestiones, recondujo el escrito de demanda nuevamente al Instituto Local para que atendiera las manifestaciones de los promoventes, esto al considerar que la principal pretensión de la parte actora era que ese órgano jurisdiccional ordenara la realización de mesas de mediación en las que interviniera el Instituto Local y también las autoridades municipales de Santa María Peñoles. Esta determinación fue impugnada ante esta sala regional y es justamente la que dio origen a la sentencia que hoy se analiza en esta mesa. En la sentencia dictada en este expediente JDC 327 de 2019, la sala regional determinó revocar la resolución impugnada, esencialmente porque el tribunal de manera indebida consideró que la pretensión de los actores consistía en que se convocara a mesas de mediación. Sin embargo, esta sala, como ya lo han referido quienes me han antecedido, consideró que del escrito de demanda primigenio se constataba que impugnaron actos del Instituto Local relacionados justamente con la omisión de emitir el dictamen respectivo relacionado al procedimiento de mediación. Por tanto, en la sentencia se consideró, como ya lo dijimos, que se vulneró el principio de exhaustividad. Y bueno, ahora bien, después de este pequeño contexto, desde mi perspectiva, la sentencia que hoy se analiza tiene dos vertientes. Por un lado, deja clara la importancia de tutelar los principios constitucionales de exhaustividad y la tutela judicial efectiva, y por otro lado, la importancia de tener claro que los procesos de mediación no pueden ser infinitos. Respecto al primer tema, en la sentencia se señala que no fue conforme a derecho que el tribunal considerara que la pretensión final de los actores era que se llevara a cabo mesas de mediación, pues se encontraba de manera explícita el argumento relacionado con la omisión del instituto de presentar el dictamen respectivo. Por lo tanto, al no haber analizado la controversia, como ya se mencionó, existió una vulneración al principio de exhaustividad, se revocó la sentencia para que el tribunal emitiera una nueva determinación. Y bueno, este primer punto considero que hace evidente la importancia que tiene el analizar correctamente los escritos de demanda respectivos cuando llegan a los órganos jurisdiccionales, con el fin de atender, como lo señala la sentencia, a lo que se quiso decir y no a lo que aparentemente se dijo. Más aún cuando se trata de controversias que están relacionadas con comunidades indígenas, como en el caso, donde incluso el juzgador se encuentra obligado no solo a suplir la deficiencia de los agravios, sino también su ausencia total y precisar el acto que realmente les afecta. Tales postulados considero que son acordes con el derecho fundamental de tutela judicial efectiva previstos en el artículo 17 de la Constitución Política Federal, el cual supone, en primer término, el acceso a la jurisdicción y, en segundo, el derecho de obtener una sentencia que, entre otras cosas, debe ser completa. Sin embargo, el punto en el que yo me quiero centrar es en lo establecido en la sentencia relativo a que los procesos de mediación no pueden ser infinitos. Al respecto, en la sentencia se señala que si bien la normativa prevé la mediación como un mecanismo interno de solución de controversias en los municipios que se rigen por sistemas normativos indígenas, entendiendo este proceso de mediación como un procedimiento en el que un tercero neutral ayuda a las partes a que lleguen a un acuerdo que resulte recíprocamente aceptable, lo cierto es que la sentencia también refiere que la propia normativa se advierte que la mediación no es un método infinito, ya que es posible que las partes no encuentren un punto de acuerdo. Así, la sentencia refiere que la ley dispone cuál es la solución que debe darse en los casos en que una mediación no concluye satisfactoriamente. Considero de suma relevancia este punto, pues si bien lo ideal, como ya lo mencionaba nuestra compañera defensora, es que la primera solución sea a través de la mediación entre los distintos actores en pugna, privilegiando el diálogo y la concertación de acuerdos, así como la participación de los integrantes de la comunidad y las autoridades involucradas en la solución de la controversia, de una manera alternativa al concepto tradicional que tenemos de la jurisdicción. Lo cierto es que en muchas ocasiones, como ya lo mencioné, esto no sucede y por tanto se hace necesaria la intervención del Estado.
sin que ello se traduzca en una afectación al derecho fundamental de autodeterminación de las comunidades indígenas. Es decir, la intervención que hace el Estado no implica una invasión a sus costumbres y tradiciones, sino que es necesaria cuando la mediación es insuficiente para conseguir la solución a algún posible conflicto que se haya perpetuado. En este caso, como se señala en la sentencia, en la normativa aplicable se desprende que el Instituto Electoral tiene las facultades para tutelar el proceso de mediación que se realice de manera efectiva. De ahí que considero que en los procesos de mediación el instituto no es un órgano de observación, sino que su papel es el de velar por el cumplimiento de los objetivos de las reuniones que en su caso se realicen entre las partes en conflicto. Es decir, debe de tener una participación activa para, en su caso, y si es que las comunidades no encuentran una solución, no se encuentra un consenso entre las partes en conflicto, estar en condiciones de resolverlo conducente con base en los sistemas normativos indígenas, las disposiciones legales, constitucionales, así como los instrumentos jurídicos internacionales. Pues como acertadamente se señala en la sentencia, cuando los procedimientos de mediación no resultan viables para resolver las controversias, no es jurídicamente factible reenviar de manera indefinida las controversias a dichos medios de solución. Muchas gracias. Gracias, Luz Irene. Se han de preguntar, a ver, hay una secretaria de Estudio y Cuenta y un secretario de Estudio y Cuenta en esta mesa, pues van a estar de acuerdo. Y les quiero decir que en los procesamientos internos de los proyectos que se hacen dentro de la sala regional, efectivamente, el magistrado ponente, la magistrada ponente en este caso, presentó a consideración de los demás integrantes del Pleno un proyecto de resolución en los términos que ya lo comentó el señor relator. Y quiero comentarles que la secretaria de Estudio y Cuenta, Luz Irene Loza González, es sumamente crítica y siempre un procesamiento de este tipo de asuntos requiere, por supuesto, generar convicción en los demás integrantes del Pleno, y qué mejor ahora que esta sentencia está siendo diseccionada, analizada por dos profesores, por una profesora y un profesor especialistas en la materia y por una de las defensoras de nuestra Defensoría. Muchísimas gracias, Luz Irene. Con esto hemos cerrado la primera etapa de esta mesa y pasaremos a continuación a la segunda vuelta, ahora de 5 minutos. Y en primer lugar yo le quiero ceder el uso de la palabra a la maestra Atzimba Citlali Calejo para que nos dé sus comentarios, por favor. Muchas gracias. Pues finalmente me parece que en esta resolución, desde mi punto de vista, también se debió analizar un poco más a fondo sobre el contexto del municipio. Lo anterior es así, toda vez que, como ya lo han comentado quienes me han antecedido, esta resolución o este caso deviene de una larga cadena impugnativa. De entrada, comentar que en el municipio de Santa María Peñoles, de acuerdo al censo del INEGI, se conforma por 7,865 personas y existen 33 localidades. Me parece que eso pudo haber servido también para aclarar un poquito sobre el contexto. Y bueno, no es que no venga, sino que simplemente tiene uno que ir como desmenuzándolo. O sea, tienes que leer los antecedentes y de ahí te tienes que ir como analizando cada sentencia para entender de qué se trata. Aunque pues también como ya lo han comentado, no era tanto una resolución como de fondo, sino era un tema de, ¿sabes qué? No has hecho bien o falta que, conforme a los lineamientos, te pronuncias sobre qué continúa cuando no llegan las partes a una resolución del conflicto. En ese sentido, creo que eso debió, bueno, desde mi punto de vista, como que señalarse, pues para que se quede un poquito más de claridad. Y también, como ya lo comentaba la secretaria, Luz Irene, me parece que pues algo rescatable, aparte de la violación al principio de exhaustividad, es el tema de que la mediación no se puede desarrollar de manera infinita. Y también creo que esta sentencia o este caso concretamente, es una área de oportunidad pues para que revisemos o se revise concretamente la legislación de Oaxaca, si este proceso de mediación pues se está realizando de manera que establece los lineamientos.
Me parece que se puede advertir o podríamos analizar si evidentemente se está realmente cumpliendo con la labor que realiza o que debe de realizar un mediador, que no es otra cosa más que una parte o un tercero intentando pues generar este ambiente de confianza y este ambiente de participación, pues para llegar a un acuerdo. Y finalmente pues creo que la verdad este proceso se debería de... Eso ya es como algo externo y es algo como que desde la perspectiva que he tenido en otros asuntos, creo que este proceso de mediación también debería de aplicarse en otras entidades federativas, toda vez que el hecho de que previo a que el Estado intervenga, pues el hecho de que las comunidades de manera democrática sostengan cuál es su pretensión e intentar llegar a un acuerdo, creo que pues también sería algo muy productivo dentro de otras entidades federativas, de otros asuntos que hemos llevado. Eso a lo mejor ya es un poco como externo al análisis de la sentencia, pero creo que es algo que al menos yo sí quisiera rescatar. Pues muchas gracias. Muchas gracias, maestra Citlali Gallegos. Sin más, cedería a continuación el uso de la palabra al doctor Manlio Fabio Casarín León, por favor. Muchas gracias. Pues celebrar finalmente estas valiosas aportaciones que se han generado en la mesa. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo en lo que se ha dicho y pues también significarles que estos ejercicios de diálogo entre la propia judicatura, la academia, los actores sociales, resulta el día de hoy relevante por varios motivos. Y uno de estos primeros motivos se reconduce esencialmente no solo a el asunto de aquella vieja idea del proceso, no que era una cuestión de dos, del actor y el demandado, sino una idea del carácter público del proceso en el Estado democrático. Y esta situación nos permite a nosotros comprender cuál es el alcance de este tipo de retroalimentaciones, sobre todo legitimando, justificando la función, una de las funciones más importantes del Estado, como es la jurisdiccional a través de este importante y prestigioso tribunal. Únicamente agregaría que, estando de acuerdo, por supuesto, con el sentido del fallo, ¿no? Yo coincido en el resultado que se da, valdría la pena a lo mejor en este tipo de asuntos que la justicia electoral contribuya en un futuro inmediato al desarrollo del principio de congruencia y exhaustividad, así como también esclarecer o tratar de generar mayor consistencia argumentativa en estos aspectos relacionados con la reconducción procesal o el reencauzamiento de la vía. Porque, bueno, observo, por supuesto, que esto es vital, es necesario para efecto de darle plena congruencia y materialización al principio del artículo 17 de la Constitución, en el sentido de que la sentencia o resolución judicial se rija bajo esos principios, ¿no? Entre ellos el de completitud, exhaustividad, congruencia, y también porque, esta es una observación que también detecté en el contenido de la sentencia, hay algunos aspectos en donde, por ejemplo, en los puntos 2 y 4 de los antecedentes, que refieren un primer juicio ciudadano en donde revocan una primera determinación del Tribunal de Oaxaca, pero que curiosamente en el contenido de ese fallo de la Sala Regional avalan implícitamente el reencauzamiento de la vía sin generar mayores elementos argumentativos. Esto es, ¿por qué se considera idónea este reencauzamiento a partir de los planteamientos de los actores? Obviamente esto nos genera una gran cantidad de preguntas en general de la situación del derecho procesal en nuestro país y solamente la quiero cerrar con algunas cuestiones que a título de pregunta quedarán para nuestro distinguido auditorio, para los panelistas y que podremos ir desarrollando en eventos posteriores. La primera es si la determinación por parte de los jueces o tribunales para reencauzar los asuntos a órganos jurisdiccionales o administrativos se justifica en un alcance interpretativo más amplio del derecho de acceso a la jurisdicción y del principio iura novit curia. Si esto es así, la sola discrecionalidad o prudente arbitrio judicial resulta suficiente para realizarlo o necesariamente se deben normar aquellas hipótesis o supuestos de reconducción procesal. Finalmente, se trata de una facultad y deber del tribunal calificar, a mi juicio, sobre la base de los hechos del caso, el alcance de las pretensiones de las partes y determinar, por supuesto, si es el caso, cuál es el cauce procesal más idóneo. Muchas gracias, doctor Casarín León. A continuación, le pediría a la doctora Julia Hernández si nos da su punto de vista. Gracias, magistrado.
A la pregunta sobre quién decide, la democracia contesta los más, no uno ni unos pocos. Así lo sostiene Bilbeni Norbert. En ese sentido, creo que la función garante de la Sala Regional de los principios de autonomía y autodeterminación de Santa María Peñoles ha quedado de manifiesto en la sentencia. Lo resolvió oportunamente, ya lo hemos dicho, fue celera la sentencia. Sin embargo, creo que la garantía o la eficacia del ejercicio de estos derechos involucra también, desde luego, al Tribunal Electoral, al Instituto y, desde luego, a las propias partes interesadas, es decir, la ciudadanía de Santa María Peñoles. Las autoridades cumplen con su función en el tramo de responsabilidad que les corresponde y conforme a la normativa que se ha reseñado, convencional, constitucional, legal y reglamentaria. Sin embargo, hay factores que no están en el control de las autoridades. La Sala ha cumplido con esta garantía en este asunto, está en manos ahora de las autoridades locales y de las propias partes el llegar a un consenso que está debidamente desarrollado en estos lineamientos para el proceso de mediación y la metodología que se sigue para alcanzar los acuerdos, que ya decían, no puede ser de forma indefinida. ¿Cuál es la importancia de que oportunamente se resuelva cuál es el método electivo? Que al menos la ley de instituciones prevé que deben quedar definidos y publicados 90 días antes de la elección de que se trate. Y bueno, de acuerdo a los antecedentes de otras impugnaciones y las fechas que llevan, son de 3 años la duración de los integrantes de este ayuntamiento, por lo cual sería el año que inicia o que está por iniciar la próxima elección. Al día de hoy sigue digamos, a la expectativa si se van a alcanzar o no los acuerdos de las comunidades que integran, ya lo decían, son 33, este cambio de método electivo. ¿Cuál es la relevancia? Que afecta las costumbres, que afecta la dinámica social del propio ayuntamiento, de las propias comunidades. Por eso creo que se debe apelar como desde una visión académica y desde una visión institucional a las partes, quienes son al final quienes tienen en sus manos la voluntad de alcanzar los consensos, y así se prevé también como uno de los principios en estos lineamientos, la buena fe, incluso la imparcialidad, la democracia debe permear en este tipo de acuerdos. Creo que la Sala ha dejado de manifiesto, insisto, esta celeridad, esta importancia de garantizar estos principios, pero sin duda que son las partes quienes la van a hacer realidad. Las sentencias pueden tener la oportunidad y los argumentos, estemos de acuerdo o no, y las partes propias pueden estar de acuerdo o no, pero quienes tienen que materializar esta decisión y esta democracia en sus sistemas normativos, pues son los propios habitantes de la comunidad. Gracias por el espacio y esperemos haber contribuido con el objetivo pretendido. Muchas gracias, doctora. A continuación le pediría entonces a nuestra brillante secretaria, Luz Irene, si nos hace favor de hacer uso de la palabra. Gracias, magistrado, claro que sí. Pues yo quisiera concluir diciendo que este tipo de asuntos donde las controversias versan sobre los procedimientos de mediación como un método alternativo de solución de conflictos son de gran relevancia. ¿Por qué? Porque nos hacen patente que si bien el artículo 2 de la Constitución Política Federal privilegia el derecho de los ciudadanos a hacer valer su derecho de libre determinación y autogobierno, que deriva de su pertenencia a una comunidad indígena, y en ese sentido también la normativa prevé la mediación como un método interno de solución en los municipios que se rigen por sistemas normativos. Lo cierto es que en el caso, en esta sentencia en particular, se señala que pues se hace patente que no siempre es posible lograrlo y que se hace necesaria la intervención de las distintas autoridades para que se logre, en su caso, la conciliación. En ese sentido, considero de gran relevancia lo señalado en esta sentencia, en el sentido de que la propia norma reconoce
que existe la posibilidad de que la mediación no resulte viable y por tanto, insisto, no creo que lo atinado de esta sentencia es el dejarnos claro que no siempre se deben reenviar todos los asuntos de manera infinita para el tema de mediación. Porque desde mi óptica esto se traduce en que en estos casos se justifica la intervención del Estado a través de sus autoridades, como lo es en el Instituto Electoral Local, quien, como ya señalé, yo considero que deben asumir un papel activo, y esta intervención no significa la afectación a un derecho fundamental de autodeterminación, pues no implica la invasión a las costumbres. Por el contrario, considero que se encuentra justificada y se hace necesaria para que se consiga una verdadera solución del conflicto entre las partes. En ese sentido, finalmente quiero decirles que no debemos perder de vista que con el dictado de este tipo de sentencias se cumple con el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado, el cual debe entenderse tal como nos lo ha señalado ya la Sala Superior, como el derecho de los ciudadanos que conforman las respectivas comunidades indígenas, entre otras cosas, a la obtención de una sentencia de los órganos jurisdiccionales, pero sobre todo a la real solución de los problemas planteados. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz Irene. Como han podido ustedes apreciar, en estas dos distintas rondas se ha procurado hacer un ejercicio descriptivo, analítico y reflexivo sobre la sentencia. Con esto damos por concluida esta primera etapa y entramos a una nueva en donde tendremos la oportunidad de abrir un espacio de preguntas de nuestro público a cada uno de los integrantes de este panel. Entonces, quisiera preguntarle al público que nos hace favor de acompañar, ¿quién quisiera formular alguna pregunta a este panel? Si me hace el favor de acercar un micrófono al señor licenciado, por favor. Yo les rogaría, si para efectos del panel, por favor se identifican e indican a qué integrante del panel formulan la pregunta. Muchas gracias. Buen día, felicito a todos los presentes, excelentes. Mi nombre es José Antonio Morales Mendieta, secretario de Estudio y Cuenta de esta sala regional, y mi pregunta estaría dirigida a Xóchitl, a Simba. Me llamó mucho la atención su tema respecto a las fases de la mediación, y me pareció muy importante porque para los sistemas normativos internos pues no hay reglas escritas muchas veces, ¿no? Y por lo mismo no tenemos como plazos fijos, o ellos no tienen plazos fijos. Pero entonces es ahí donde viene la importancia de tener una metodología de las fases de la mediación, porque más que ver plazos, veríamos avances de la mediación hacia un objetivo. Y conforme a los pasos y los datos que asiente la autoridad o quien sirve de guía como mediador, bien podría tenerse un parámetro de lo razonable, de en qué momento ya podría afirmarse que no fue posible conseguir esos acuerdos. Ahora, entre esa parte de lo razonable, ¿en qué momento podríamos decir ya no se logró la mediación? ¿Cuáles serían los elementos más objetivos para decir no se logró y ya se hizo lo suficiente? ¿En qué momento estaría la autoridad en ese punto para decir hice lo suficiente y hasta aquí? No sé si nos pueda orientar un poquito más. Muchas gracias, José Antonio. Si le parece bien, entraríamos en una dinámica de pregunta-respuesta para darle toda la agilidad a esta etapa. Sí, muchas gracias. Pues yo creo que afortunadamente, como lo comentaba, en Oaxaca ya está establecido un catálogo de sistema normativo, la legislación desde 1995, y ya se tiene claro qué municipio elige cada año, cada 3 años y cada año y medio. Entonces eso ya es una gran ventaja, no como en otras entidades federativas que nos ha tocado llevar el acompañamiento legal para el cambio de régimen, por ejemplo,
en donde pues ahí no hay nada escrito y no hay, lo único que tenemos es un reconocimiento constitucional en el artículo 2 y se acabó. Aquí en Oaxaca afortunadamente ya hay todo un parámetro. Ahora, si no mal recuerdo, me parece que la legislación prevé la temporalidad para que las comunidades puedan solicitar, por ejemplo, una consulta tanto para el cambio de método como para el cambio de sistema, que era como lo que explicaba en un inicio, cuál es la diferencia entre cambio de sistema y método. Entonces creo que la legislación de Oaxaca de alguna manera nos permite tener pues este parámetro razonable y nos permite tener claridad sobre esa temporalidad. Ahora yo creo que ya concretamente sobre el tema de la mediación, pues ahora para saber cuándo se logró o no, pues eso yo creo que es también parte como de lo que se tendría que estudiar sobre realmente la función del mediador. A mí lo que me preocupa, y lo digo de manera muy respetuosa, es que muchas veces, o creo que pudiera llegar a ser como, a veces creo, una figura en la que pues no sé si realmente se esté pues haciendo ese trabajo, y creo que es donde se tiene que revisar si realmente se está cumpliendo con la labor que debe de realizar un mediador. Digo, no lo sé, habrá que analizarlo. Y obviamente la misma ley de Oaxaca, no sé si me explico, pero la misma ley de Oaxaca nos establece pues estos parámetros. Se establece que un año antes de la elección el Consejo General debe emitir un acuerdo en el que se diga cuál va a ser el método electivo. Entonces, creo que la misma legislación nos dice como cuál es el tiempo límite, por decirlo así, y creo que lo que se tiene que revisar es el tema si realmente se está cumpliendo con esta pues con esta función o con este objetivo que tiene la mediación. No sé si me di a entender, pero bueno. Muchas gracias, Simba. Sí. Le consulto al público, ¿alguna otra pregunta, por favor? Aprovechen este magnífico panel para, por favor, si hace el favor de sacar el micrófono. Bueno, buenos días a todos, magistrados de esta sala regional Jalapa y público que nos acompañan. Yo soy el presidente municipal de Santa María Peñoles, Etla, Oaxaca. Efectivamente tengo todo el conocimiento y la situación de ese municipio, ¿no? La verdad, el grupo de ciudadanos que están detrás de todo esto pertenecen a una organización social, pero también detrás de ellos está un partido político. Y entonces no son los mismos ciudadanos los que están determinando esto, sino que detrás de ellos están asesorados. Entonces, por eso nosotros, yo como autoridad municipal, pues yo no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Por qué? Porque no son ideas de ellos, pues, sino que están asesorados. Entonces, me dieron una solicitud donde piden el cambio de método. Nosotros como cabildo determinamos y asignamos una fecha, los citamos a ellos y le planteamos que estábamos en toda la disposición para que se haga todo ese proceso de consulta a los ciudadanos, y de ahí tuvimos que, en esa primera asamblea tuvimos que determinar una fecha para una próxima asamblea para organizarnos para la consulta a los ciudadanos. Pero pues llegaron ellos solos, ¿no? Y cuando se regresan con su líder, con su asesor, pues le dijeron que no estaban de acuerdo. Entonces ya no llegaron a esa asamblea que se había acordado. Entonces lo que hicieron es metieron un escrito directamente ante el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. Entonces ellos nos citaron y tuvimos que acudir, pero nunca se llegó a ese acuerdo. Entonces ese es el problema que tenemos. Entonces ellos manejan que consultaron a cada ciudadano de cada localidad, pero fue toda una mentira. ¿Por qué? Porque ellos trabajaron detrás del escritorio, ¿no? Hicieron sus escritos, recabaron firmas, como les decía, son líderes que según están trabajando proyectos y engañaron a los ciudadanos: firmen esto porque tenemos que bajar esos proyectos, denme su copia de su credencial para tal proyecto, pero nunca les dijeron que es para esto. Entonces los ciudadanos ya cuando se enteran, pues se inconformaron y entonces no están de acuerdo. Entonces lo que están haciendo los líderes es que convencieron a cada agente municipal, a cada representante de los núcleos rurales, y firmaron todo ese acuerdo, toda esa minuta, según que fue ante una asamblea, y no es cierto.
Y entonces nosotros, al seguir esto y como ya nunca llegamos a un acuerdo con ellos, pues lo que hicimos es, apenas hicimos una reunión en la cabecera municipal, en donde los ciudadanos determinaron que se siga con el mismo método. La asamblea fue llevado a cabo el día 11 de noviembre y le tuve que informarles, ¿no?, todo el proceso y todo, y entonces ellos determinaron que se siga. ¿Por qué? Porque nosotros ya no tenemos tiempo para consulta, ya no tenemos tiempo para el cambio de método, por lo que pues ya escasamente nos queda un mes para el cambio, ¿no?, para que entre los nuevos autoridades. Entonces determinamos ahí en esa asamblea que se siguiera el mismo método y que a lo mejor para el siguiente trienio pues ya se hace el trabajo, ¿no?, con tiempo y que se consulte en verdad a los ciudadanos para que ellos mismos determinen cómo quieren, ¿no?, que se haga la elección en lo posterior. Entonces en la asamblea pues muchos o la mayoría de los ciudadanos dijeron que no están de acuerdo el cambio de método. ¿Por qué? Porque pues a nosotros como ciudadanos indígenas pues nos afecta, ¿no?, los usos y costumbres de nuestro pueblo. Por eso así determinaron y ahorita aprovecho para pedirles a ustedes pues que den una sentencia en donde se haga la elección como se viene haciendo por mano alzada. ¿Por qué? Porque pues como les digo, ya no tenemos tiempo para consulta, para todo un proceso y a lo mejor para el siguiente trienio pues ya se hace como corresponde, con todo el trámite para que se consulte en verdad a los ciudadanos y se cambie el método, si es que ellos lo deciden, y si deciden que se siga con el mismo método, pues ya queda en ellos. Nada más. Muchas gracias, don Ismael Ramírez Santiago, presidente municipal de Santa María Peñoles, por acompañarnos y por sus comentarios. Yo le consulto al panel si alguien quisiera reaccionar, por favor, al comentario del señor presidente municipal. Doctora Julia, por favor. Gracias. Un gusto conocer a una de las partes involucradas en esta controversia. Sin duda que también el Tribunal Electoral ha sido garante de escuchar a las partes involucradas. Sé que lo hacen de forma personal e incluso por videoconferencia. También creo que es importante, y no se da tanto hasta donde sé, que sean escuchadas las autoridades responsables. Pocas veces creo que se da esa interacción. Sin embargo, creo que sería importante, y lo digo por otras experiencias. Las autoridades responsables tienen también sus razones de hecho y de derecho para decidir. El escuchar a las partes, el saber ese contexto que difícilmente creo que se puede tener el contacto, y bueno, en este caso está esta oportunidad, creo que puede de alguna manera dar un contexto diferente, ¿no? Y lo decía Dieter Noll también, el contexto hace la diferencia. Decía también aquí, aprovechando al doctor Manlio, sabemos que en los hechos puede haber otros intereses, puede haber otros grupos, como lo refiere usted. Sin embargo, esa parte, si no se prueba, si no se evidencia, lo que se toma en cuenta para resolver, pues son las constancias que están en el expediente. Y en ese sentido, creo que debe tenerse en cuenta los tiempos, como ya señalaba, si no se define el método electivo, es decir, si no se llega a un consenso, y aun cuando se concluyera el proceso de mediación, sabemos que sí, una mayoría, con independencia de los grupos o las personas que estén promoviendo este cambio de método, si se llega a una mayoría, de todos modos tiene que acudirse a la consulta, y la consulta todavía tiene en los lineamientos una temporalidad u otras fases que agotar. Entonces, creo que estaría sujeta, y por lo que han expresado, todavía a una temporalidad un tanto indefinida, aunque tenemos esa acotación de los 90 días antes y que la elección está por iniciar. Entonces, creo que la interacción entre las partes involucradas, entre las partes ya sea beneficiadas o afectadas, con la autoridad, en este caso la sala, es relevante, y en ese sentido también la sala creo que ha sido, digamos, una tendencia, ha marcado tendencia en este tipo de interacción. Esto. Muchas gracias, doctora. Les consulto si alguien más quisiera reaccionar a esta pregunta. Doctor, por favor. Pues muy brevemente, hemos escuchado con mucha atención este planteamiento, esta reflexión y la dificultad, porque se entiende perfectamente bien para en este caso llegar a este tipo de acuerdos o soluciones satisfactorias para la propia comunidad, sobre todo desde el enfoque de la autoridad. Es un tema muy complejo
porque hay varios aspectos que inciden, por supuesto, en el éxito o en este caso el fracaso de estas tareas. Yo creo que atendiendo a el evento que nos trae, lo que hay que tener la plena convicción es de que la justicia, en este caso, que es por lo cual se van a plantear este tipo de conflictos o controversias, tiene que dar un paso o continuar en el fortalecimiento de leer cada vez con mayor fidelidad y delimitar, por supuesto, los alcances de los principios constitucionales, sobre todo los aplicables a este caso. Por ejemplo, el principio del artículo 2, conectado con el principio del artículo 17 y, por supuesto, el 14, que habla de las condiciones que deben, en este caso, adoptar las resoluciones judiciales. En ese sentido, yo quiero significarles a ustedes que durante mucho tiempo la justicia, en este caso ordinaria y la especializada, estuvo de alguna manera como empantanada o como paralizada a partir de pues un tratamiento no solamente de vías procesales, sino también de los propios derechos sustantivos, exclusivamente a partir del elemento de la legalidad, es decir, de la norma pura, simple y llana. En ese sentido, si nosotros advertimos ahora esta evolución o tránsito que se ha venido generando en la jurisdicción, ¿no? Decía yo hace rato, la legitimidad o justificación de las decisiones se va, en este caso, a fortalecer en la medida en que se lean y se reflejen perfectamente bien estos principios. Hablaba de procesos de manipulación o de inducción, por ejemplo, los partidos políticos para pues desvirtuar o desnaturalizar el sentir de la comunidad. Bueno, estos aspectos también la justicia los tiene que leer más allá incluso de lo que represente la formalidad de una constancia procesal. Por ejemplo, en el derecho comparado tenemos instituciones o figuras como el fraude de la ley, el abuso del derecho, el desvío de poder, que bien puede la jurisdicción ir leyendo con mayor fidelidad para ir frenando este tipo de excesos que en la superficie aparentemente no se ven, pero que están condicionando en el fondo la real legitimidad o transparencia de ese tipo de decisiones. Y en ese sentido me parece que la jurisdicción electoral, una jurisdicción especializada, que nace en este caso y desarrolla una tarea titánica en los primeros años y que ahora pues está perfectamente acreditada, goza de un gran prestigio, me parece que esa es la tarea que tendrá futuro de ir consolidando este tipo de procesos para generar o devolver esa tranquilidad o esa confianza a los ciudadanos, sobre todo tomando en cuenta este tipo de grupos o este tipo de actores que por supuesto ya de por sí su propia posición en la sociedad es un poco compleja. Bueno, pues el propio tema del acceso a la justicia tendría que leerse en una perspectiva muchísimo más amplia que trascienda estas meras visiones o perspectivas de simple legalidad o constitucional formalmente considerada. Yo creo que hay temas por explorar, son áreas de oportunidad y yo creo que vale mucho la pena seguir apostándole por la consolidación de estas nuevas lecturas, de esos conflictos y de esas nuevas realidades. Muchas gracias, doctor Casarín León. Tenemos tiempo para una pregunta más al público. Por favor, se acercan un micrófono. Gracias, por favor. Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Muy interesantes todos los comentarios. Mi nombre es Iván Moreno, soy secretario y estoy cuenta de esta sala en la ponencia del magistrado Adín de León. Y yo quisiera hacer dos preguntas, si me lo permiten. Una de ellas que se refiere en la postura crítica, que siempre será bienvenida, porque nosotros también, como dijo el magistrado, pues nos ocupamos de ser críticos con nuestro propio desempeño y trabajo, sería preguntarles, de ser posible, ¿ustedes cómo habrían resuelto? ¿Habrían entrado en plenitud de jurisdicción? ¿Qué determinación habrían tomado a la luz también del respeto al segundo constitucional por el autogobierno y la independencia de los pueblos indígenas? Y la segunda pregunta, y retomando los comentarios del presidente municipal que se me hicieron muy interesantes, por el tema de que se pudiera atisbar una especie de manipulación, y engarzado con lo que comentó Atzimba, de decir, hacernos conscientes del contexto y de la realidad, a la luz, por ejemplo, del papel de un defensor de oficio, ¿hasta qué grado tendrían o cómo lo ven ustedes cuando llega una postura a los escritorios de la Defensoría? ¿En qué momento ustedes o de qué manera se cercioran de que no sea una postura manipulada? Porque finalmente es lo que se va a poner en la mesa de los juzgadores. Y si de repente las constancias a las que nosotros vamos a tener acceso y los dichos, los argumentos, llegan
sesgados hacia una postura que posiblemente no es la legítima, pues ya desde ahí el asunto está viciado. Y posteriormente, si se va a mandar a un proceso de mediación, pero una postura que ya viene un tanto alejada de la realidad, obviamente los mediadores, si ocurren estas situaciones que comenta el presidente municipal, que cuando llegan a las reuniones traen otro tipo de cuestiones, pues como que estamos partiendo de situaciones que pueden no ser las reales, no son las vigentes, y por tanto pues nos vamos a ocupar de un juicio que a la larga, lejos de generar la solución a un conflicto, lo va a modificar, lo va a hacer más grande, y realmente como que pierde ya la eficacia, ¿no?, el 17 constitucional. Muchas gracias. Si les parece bien, siguiendo el orden de las preguntas, le pediría a nuestro cuerpo de docentes e investigadores si hicieran uso de la palabra, por favor. Sobre la primera pregunta del licenciado Iván, justo me quedé con esa idea tal vez de comentar, pero bueno, no era tal vez los alcances de la participación. Resolver o no en plenitud por parte de la sala. Decíamos que la sentencia fue emitida de forma expedita, sin embargo sí se devolvió para que el tribunal entrara al estudio de fondo, resolviera y entonces determinara los efectos o los alcances respecto al instituto, al ayuntamiento y a las partes interesadas. El haberlo hecho, creo que también está el criterio, de respetar, digamos, las competencias de los estados en sus tribunales, en el instituto incluso, y no asumir la plenitud cuando no se trata de actos irreparables. Entonces, creo que ese podría ser un primer criterio para que no lo hubiera hecho, o no sé, en lo particular no hubiera opinado porque lo resolviera en plenitud. El hacerlo en plenitud habría ahorrado tal vez algunos días, ¿no?, haber acelerado la decisión y vincular directamente al instituto o al ayuntamiento, según sea el caso del estudio de fondo, si se acreditaba o no esa omisión o ese retraso en la emisión de un dictamen. Sin embargo, creo que no habría resuelto por sí mismo la continuidad del proceso de mediación, porque yo me voy hasta digamos, las últimas instancias que tienen en sus manos la continuidad o no, o la conclusión, o si hay o no condiciones para continuarlo, pues van a ser las partes. Las autoridades van a seguir interviniendo en la medida que los lineamientos lo permiten, los mediadores, pero creo que si las partes, en el contexto de que se trate, no hay voluntad para seguir este procedimiento y concluirlo, pues creo que difícilmente el haber entrado en plenitud de jurisdicción y haber ahorrado algunos días para acelerar la continuación de los trabajos hubiera permitido una conclusión positiva de este proceso. Gracias. Bien, voy a hacer una reflexión general para darle respuesta a la pregunta, que por supuesto es un poco el meollo de nuestra intervención. Yo, por supuesto, que estoy de acuerdo con lo resuelto en la sentencia. Aquí lo interesante es tratar de tener el contexto de cuáles son el día de hoy las exigencias que se tienen que satisfacer por cuanto hace a este tipo de jurisdicciones especializadas. Estamos presentes en un tribunal constitucional en materia electoral, y yo creo que lo importante aquí a lo mejor serían estos puntos o observaciones de hacer más consistente en este caso el fallo y generar un mayor elemento de explicitación. Solamente para que tengamos una referencia, este asunto que ustedes conocen muy bien de la impartición de justicia, que cuesta mucho dinero, también tiene otros objetivos prácticos con estas jurisdicciones especializadas, que es que la propia consistencia de sus resoluciones debe de evitar en la mayor medida posible la promoción a futuro de otras controversias o juicios que tengan problemáticas análogas. Y esto, por supuesto, me trae a colación, lo dije en mi intervención hace unos momentos, ¿no? Por ejemplo, el punto 4 de un primer juicio ciudadano, el 950
56-2018, cuando finalmente esta sala regional modifica el punto primero del acuerdo que se impugnó del Tribunal Electoral de Oaxaca, porque estimó que lo procesalmente correcto era que el tribunal local hubiera determinado, en primer lugar, la improcedencia, un tema de técnica procesal, y, por supuesto, ordenar el reencauzamiento de la vía idónea y no haberlo desechado, como lo dice el acuerdo del Tribunal de Oaxaca. Y dice enseguida la sala regional, los puntos de acuerdo restantes fueron confirmados. Esto es importante porque, si ustedes se fijan, posteriormente viene la promoción de un incidente de inejecución de sentencia e improcedencia, en donde, pues evidentemente, el Tribunal de Oaxaca lo único que tenía que decir es que si finalmente reencausó, pues él no tenía que realizar actos o actividad alguna, lo que también motivó un segundo incidente en ejecución y que, por supuesto, cuando se controvierte en esta sala regional, evidentemente se declara fundado y se confirma. Pero la idea no es seguir en esta cadena impugnativa, sino generar consistencia de los primeros momentos de la controversia para que, en efecto, estos asuntos que ya hemos referido de exhaustividad, congruencia, completud o calidad argumentativa puedan quedar definidos de una manera bastante más amplia, precisamente para incidir de una manera más eficaz y efectiva en estos temas de la impartición de justicia. Pero en esencia, por supuesto, estamos de acuerdo con el fallo. Muchas gracias, doctor. Sí, adelante, Orlando, por favor. Perdón, solo un poquito para el tema del debate. Yo fui el secretario encargado del asunto y me llama mucho la atención que a ustedes como académicos, obviamente recibiendo siempre la crítica constructiva para fortalecer los asuntos y en ese sentido fortalecer nuestro estado jurisdiccional de derecho, ¿no? Pero a mí sí me gustaría recalcar por qué en el anterior asunto, en el JDC 956-2018, ahí sí se confirma la determinación del tribunal local de hacer la remisión. Pues justamente uno de las partes fundamentales es porque en ese entonces iniciaba el procedimiento de mediación. Apenas se estaba llevando a cabo la orden por parte del tribunal local. ¿Para qué? Para que las partes pudieran llevar a cabo este procedimiento de mediación, y justamente esa determinación fue la que se puso a consideración de nosotros. La diferencia con el asunto que ahora nos toca analizar, que es el JDC 327, ahí ya hay un procedimiento de mediación que ya tiene varios trabajos hechos y y omisiones, exactamente, y justamente en este trabajo argumentativo o trabajo hecho por las partes es que se vuelve a promover estos juicios, pero ya no aduciendo la falta de mediación como en el primer juicio, sino más bien las inconsistencias que llevó a cabo el Instituto Electoral Local para efecto de resolver el procedimiento de mediación. Esa es como la diferencia sustancial entre el primer asunto y este segundo asunto, y por eso esa diferencia sí me gustaría o me gustaba dejarla clara para que no pareciera un contrasentido. Sería todo. Quisiera reaccionar a alguien. Simplemente como en la sentencia se hace la resumen, o en este caso los puntos, y no tenemos a la vista en esencia los planteamientos de la propia parte quejosa en el juicio anterior, era una primera impresión, pero queda perfectamente claro, y yo estoy de acuerdo, en el sentido de que se trata de un momento en el cual ya inició ese procedimiento, y obviamente pues el punto medular aquí es precisamente cuál es la determinación que se tiene que poner en conocimiento del Instituto Electoral para que en función de eso se considere si se agotó adecuadamente la mediación o finalmente no, y en base en eso cambiaron o no los sistemas de elección. No, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, y si no tienen inconveniente, para cerrar esta etapa de preguntas, le cedería la palabra a la maestra Tzimba. Sí, muchas gracias. Pues lo que puedo comentar respecto a la labor de la Defensoría o cuál es la función o qué pasa realmente ya cuando llegan los asuntos, pues de entrada comentar que somos una institución de buena fe. Lo que nos vienen a comentar las partes, pues es lo que tenemos que buscar una estrategia legal, pues para la mayor protección de los derechos. Tenemos la encomienda, concretamente en la Defensoría, de que los asuntos, tratándose de ese tipo de elecciones de sistema normativo, pues se busque precisamente esta etapa de mediación, porque también estamos conscientes, y creo que es la línea argumentativa del Tribunal Electoral, de que lo mejor es que las comunidades determinen, ¿no?, cuál es pues cómo se va a resolver el conflicto. Eso es algo que desde un inicio, desde que iniciamos, desde que entramos a la Defensoría, nos lo dejaron muy claro.
pero también nosotros estamos imposibilitados como para asistir a la comunidad, para escuchar a la parte contraria. Estamos, pues, entendemos que hay un litigio, o sea, entendemos que en un litigio siempre va a haber una parte bueno, siempre nos vienen a decir una parte de la historia y hay otra que nos vienen a también, o bueno, que en su momento ante los tribunales van a plantear una pretensión contraria, y ya eso ya lo va a resolver el órgano jurisdiccional. Pero sí comentar, somos una institución que partimos de la buena fe. Llegan, nos comentan y pues simplemente lo primero que les decimos en caso de Oaxaca pues es decir, bueno, vamos, ustedes les damos una propuesta o comentamos que primero agoten este sistema de mediación. Primero, bueno, de hecho primero que ellos se pongan de acuerdo, intentar que las comunidades se pongan de acuerdo. Ya si no, pues entonces sí asistir a la etapa de mediación que establece los lineamientos, la ley, todo lo que ya hemos comentado. Y bueno, cuando ya esto ya no es posible, pues bueno, plantear una estrategia legal encaminada pues a acudir a los órganos jurisdiccionales para que sean los que resuelvan. Pero sí somos, pues ahora sí que lo que nos vienen a decir, intentamos pues plantear lo mejor que podemos las cosas de manera pues lo más profesional que se puede. Muchas gracias, Atsimba. Con esto daría por concluida esta etapa de preguntas y respuestas. A mí no me resta más que agradecer en nombre de la magistrada Eva Barrientos Cepeda, del magistrado Adín Antonio de León Gálvez y de un servidor, que nuestra Escuela Judicial Electoral, en esta semana de la Escuela Judicial Electoral, Democracia y Diversidad, haya tomado en cuenta la Sala Regional Jalapa para esta mesa de análisis de la sentencia del expediente SXJDC 327/2019, caso Santa María Peñoles, Oaxaca, para formar parte de estos festejos. Les agradezco profundamente en nombre de mi compañera y compañero magistrado su presencia, su participación en esta mesa, y no me queda más que declarar cerrada esta mesa y cederle el uso de la palabra a nuestra maestra de ceremonias. Muchas gracias. A continuación, se llevará a cabo la entrega de reconocimientos a nuestros integrantes de la mesa de análisis a cargo del magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional. La Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación entrega un reconocimiento por su destacada participación en la mesa de análisis de sentencias SXJDC 327 del 2019, caso Santa María Peñoles, Oaxaca, al doctor Malio Fabio Casarín León, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana. A la doctora Julia Hernández García, académica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Jalapa. A la maestra Atsimba Citlali Alejos Arredondo, defensora de la Defensoría Pública Electoral de Pueblos y Comunidades Indígenas. A la licenciada Lucirene Loza González, secretaria de Estudio y Cuenta de esta Sala Regional. Y al licenciado Orlando Benítez Soriano, secretario de Estudio y Cuenta también de la Sala Regional Jalapa. Les pido a los integrantes de la mesa nos regalen una fotografía oficial. Con sus reconocimientos. Con sus reconocimientos. Muchas gracias. Con esto damos por concluido el evento. Gracias por su asistencia. Buenas tardes.